Hola, soy la psicóloga Lau Eli Martínez y te doy la bienvenida a Rompiendo el Silencio en Comunidad, un espacio para hablar acerca de la violencia de género, cómo prevenirla, cómo impacta en el cuerpo y en la vida emocional, y por qué la atención integral es fundamental para sanar, desde un enfoque humanista, con perspectiva de género y psicoterapia corporal. Este podcast está dirigido a todas las personas que desean comprender, cuidarse, acompañar a alguien más o informarse para romper el silencio desde un lugar más consciente y empático. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Rompiendo el Silencio en Comunidad. Hoy vamos a profundizar en un tema fundamental al hablar de la violencia de género. Es una acción que aún se percibe como complicada si la llevamos a cabo en solitario. Hablaremos a profundidad sobre la prevención de la violencia. Hoy venimos a hablar de soluciones que laten en el corazón de nuestras comunidades. ¿Puede un grupo de vecinas organizadas, un club deportivo o un comité vecinal detener la violencia de género? Hoy vamos a descubrir cómo el impacto comunitario está transformando la prevención. Para entrar en materia es importante saber dónde estamos parados. Reportes de investigación de este 2026 y años recientes confirman que la prevención comunitaria reduce hasta un 15% la violencia de género familiar y violencia sexual. No se trata de repartir folletos que terminan en la basura, se trata de cambiar el discurso colectivo. Por ejemplo, se trata de pasar de decirnos, en pleito de pareja nadie se debe meter, a que cambiemos a decir, en esta comunidad nos cuidamos todas y todos, porque la violencia se alimenta del aislamiento y la comunidad precisamente el antídoto a este aislamiento. Para profundizar en esto, hoy pues tenemos el honor de recibir a una experta. Nos acompaña la psicóloga Leticia López Magdo. Hola Leti. Hola Laura, Hola Leti, gracias gracias. por estar aquí. Déjenme les Pues, cuento muy brevemente, perdón Leti, déjame hacerte una presentación. Leti es psicóloga, es especialista en violencia de género, psicoterapeuta gestal y tiene una gran experiencia en atención comunitaria. Pues bienvenida Leti y pues si nos quieres agregar un poco más de tu gran experiencia como especialista en violencia de género y en esta eh, práctica de lo que es la atención comunitaria, ¿qué nos quieres compartir al respecto? pues primero, muchísimas gracias por la invitación para permitirme compartir lo que he ido mirando, aprendiendo dentro de esta prevención en las comunidades y que pues el trabajo que he ido realizando ha sido en espacios tanto urbanos como también rurales y que en ese sentido es poder mirar cómo estos espacios donde están las personas, cómo se va también trabajando esta cuestión de la violencia de género y que a veces hay espacios en donde ni siquiera existe la palabra género, ¿no? Mm, Y entonces surge cierto. algo bien interesante ahí, cómo lo podemos pasar para que sea algo que se vaya comprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia ha sido desde estos espacios, tanto en el sector público como también con Ujú. organizaciones civiles, en las cuales pues ha ido trabajando esta prevención, ¿no? Con la finalidad precisamente de atender esta problemática, ¿no? Y bueno, pues así, de esa experiencia. Muchas gracias, Leti. Y sí, justo esto que comentas es bien interesante. Cómo es que vamos a hablar también de cómo esto impacta en un tema que tiene que ver con la cultura, con la educación que hemos recibido y que efectivamente, que hay espacios, que hay comunidades en donde ni siquiera se conciben ciertos conceptos y que a veces hay que empezar por ahí o a veces eh, entender de qué manera se concibe en ciertas comunidades, ¿no? Estos procesos colectivos, qué es lo que significa para algunos el estar con la comunidad, el respeto a la misma, eh, es complejo.
Pero bueno, vamos a hacerlo de forma más específica para no desviarnos del tema porque es súper amplio. Ujú. Y pues, ¿qué te parece? Pues vamos a iniciar y bueno, justo hablando sobre conceptos, ¿qué te parece si empezamos desde ahí? Eh, y primero, ¿no? Definamos a qué nos referimos con prevención y a qué nos referimos con comunidad. Claro, y que en esta parte de prevención yo veía algunas definiciones, ¿no? Y hay desde estas definiciones que hablan de un conjunto de personas que solamente están en un espacio geográfico. Hay Ajá. algunos que les van integrando otro, perdón, en cuestión de comunidad, perdón, ¿no? De un espacio geográfico donde están ciertas personas. Pero hay otras que van integrando otros elementos, como, bueno, un sentido de pertenencia, un sentido de identificación con esas personas que están ahí. Y también hay otras personas que hablan de comunidad, por ejemplo, con algo muchísimo más grande, donde no solamente nos situamos en un espacio geográfico, no solamente nos identificamos con ciertas costumbres, con ciertos valores, sino también vamos tejiendo redes de apoyo, redes de información, y redes que nos permiten solucionar o buscar acciones para enfrentar problemáticas que se están dando. Y ahí entra esta parte de la prevención, ¿no? Cuando en algunos conceptos dicen prevenciones, cuando hay algunas acciones o estrategias que hacer para que no, para evitar un daño, para Ajá. evitar una Sí. problemática, para evitar alguna situación. Y también hay a veces que sucede ya esa situación que se está dando, pero entonces, ¿qué otras acciones para minorar también ese daño y, por Claro. supuestamente, anticipar soluciones para que ya no se presente, ¿no? Entonces está desde para hacer que no se presente y si ya está la problemática, ¿qué hacemos? Para que ya no se siga presentando tampoco, Son ¿no? lo que se llaman los diferentes niveles de prevención, ¿verdad? Exactamente, Ajá. nuestros niveles de prevención que tendríamos que tener también, cómo lo vamos a realizar en la comunidad, Ujú, nos ayudaría bastante, ¿no? ujú, Hacer ese ujú, trabajo. Y el podernos situar que comunidad, entonces cuando hablamos de que somos todas estas personas que estamos compartimos un espacio, pero que ajá, podemos formar esos enlaces de comunicación ajá, y que todos podemos participar cuando decimos, bueno, todos tenemos por un bien común, por un bien colectivo. Ah, bueno, entonces me da una situación de que yo también puedo participar para apoyar que esa problemática se ujú, aminore o ujú. prevenir que se presente, ¿no? Entonces yo ya me vuelvo como ya soy parte de esa comunidad como un ente activo y no pasivo, porque a lo mejor Ajá, puedo decir, a comunidad, pues son todos los que están ahí, nada más, yo ajá, no soy parte de, no, sí soy parte, porque formo sí, también esas relaciones dentro de ese espacio en el que ujú, estoy. ujú, No soy un ente individual que va por ahí, ¿no? Caminando, nada más solito. No, exacto. estoy en un conjunto de relaciones desde mis espacios más inmediatos, ¿no? Mi calle, mi Ujú, colonia, ujú, ¿no? ujú. Luego mi alcaldía, etcétera, etcétera, Ajá, ¿no? Pero ajá. verme que soy parte de todo ese conjunto de estructura y de sistema, ¿no? Entonces se amplía el término de comunidad. Y que entonces esto que comentas sobre esa comunicación que es necesaria para que existan esos intercambios y se sepa qué es lo que está pasando en la comunidad, qué se está necesitando, pues entonces esto es parte de hacer comunidad. Ujú. Y de hacer comunidades, de involucrarme también Ujú, en estas ujú, claro. problemáticas, ¿no? Porque es bueno, está pasando allá, le pasan a esas personas y yo qué tengo que ver, ah, yo nada, ¿no? Pero no me estoy dando cuenta que seguramente acciones que estoy haciendo o dejando de hacer, ¿no? Sí están impactando en esa problemática que se está presentando, ¿no? Y ahorita vamos a hablar como en esa cuestión de violencia de género. Exacto, exacto, justo, ¿no? Y ya iremos entonces, ¿no? Como aclarando lo que podría ser a lo mejor quedaría como en la conclusión, qué es la prevención comunitaria, ¿no? Pero ¿qué te Ujú. parece, no? Como que vamos desglosándolo a partir de lo que sigamos
platicando. Y desde tu experiencia en territorio, ¿cuál es ese momento exacto en el que una comunidad deja de ver la violencia de género como un asunto privado? ¿No? Esto que comentabas de que en la ciudad lo vivimos mucho, ¿no? De estar cada quien, este, perdona la expresión, pero rascándose con sus uñas, ¿no? Y entonces a veces no Ujú. conocemos al vecino ni cómo se llama. Entonces, que pase de ser un asunto privado y que entonces empiece a asumirlo la comunidad como un problema que a todos nos compete. En tu experiencia, cuál es ese momento, ¿no? En el que esto se logra? Cuando rompemos esto que dices, no es un asunto privado o esto no me va a tocar a mí, ¿no? A lo mejor en una cuestión de Ujú, violencia que se está generando en la pareja y que, bueno, es asunto de ellos, a mí no me va a tocar. Pero ¿qué sucede? Yo lo pongo cuando empezamos a mirar que se está dando esta situación, ¿quién no nos dice que esto se va a replicar ujú, en otras parejas? Yo estoy viendo un modelo, a lo mejor esos adolescentes están viendo un modelo de relación de pareja. Y entonces, claro que va a impactar porque lo va a repetir con su pareja, pero también va a transgredir límites dentro de nuestro espacio social. ujú, Mm, Por ejemplo, si yo aprendo que todos los problemas se solucionan gritando, se solucionan golpeando, pues bueno, sí puedo hacerlo aquí, pero también puedo hacerlo en un problema que se está o que tenemos que llegar a un acuerdo en mi colonia, pero yo también me impongo. Yo también ujú, digo que no soy así, grito, golpeo, digo, para poder hacer valer mi pensamiento o lo que yo considero. Entonces, cuando yo empiezo a mirar que eso no es un asunto privado, sino que va a impactar a todos de alguna u otra forma, es cuando yo empiezo a decir, no, sí es cierto, hay que trabajar la cuestión de la violencia de género en todas las modalidades y en todos los espacios. Cuando yo empiezo a mirar que sí tiene un impacto, por ejemplo, cuando hablamos de la salud pública, cuando esta persona, esta mujer que está siendo lastimada, que tiene que recurrir a los servicios de salud, pues claro que hay un impacto en la salud pública, en las finanzas para atender la salud ajá, pública, claro. ¿no? Es decir, sí, se tiene que invertir todo este recurso para generar espacios de atención y entonces sí, claro que está impactando Ahí en la se ve el economía. impacto. Claro que Ujú, está impactando en diversos otros puntos. Cuando yo empiezo a mirar que no es un asunto privado, sino es un asunto de salud pública, es un asunto de economía pública, es un asunto de todos y de todas. Cuando yo empiezo a mirar esto, yo recordaba en un espacio, también en una comunidad indígena, cuando uno de los jóvenes, yo recuerdo que fuimos a dar unos talleres, ya era un chico como ajá. muy cooperativo, en clase, muy participar. Después de unos 3 años, ¿no? Ujú, Y donde vive un contexto de violencia, donde el padre lo violenta a él, lo violenta a los hijos, las hermanas, a la madre. Cuando ujú, regreso es un adolescente que rompe reglas, no hace caso a la ujú. autoridad, Sí, ¿no? En el salón está brincando para allá, para acá. sí. Entonces, tiene un impacto ahora en la esfera escolar. Y los maestros se quejan, es que no hace caso, no respeta las reglas, no respeta las normas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ¿Cómo es les... que deja de ser parte del interior de la dinámica familiar y entonces se empieza a impactar en demás espacios de la Empieza a impactar comunidad? en el espacio educativo Ajá. y después empieza a impactar en el espacio público, porque luego escucha uno y decían, ¿sabes qué? Este chico, pues ahora ya, qué mala onda, pues ya se va y pues creo que hasta vende algunas sustancias, ¿no? Entonces, Ah, ¿cómo escala a la sí, parte social? claro. Entonces tú dices, bueno, de ese asunto que parecía privado, no, está Ujú, impactando ujú. en el espacio educativo, está impactando en el espacio social, está impactando en las relaciones con sus mismos compañeros y compañeras, ¿no? Porque hablaba, decía, es que, por ejemplo, a las niñas les dice esto o les alza la falda, ¿no? Entonces Sí, también tiene un impacto en sí, esas sí, sí. relaciones cotidianas en esos espacios, ¿no? Entonces es cuando empezamos a comprender, es decir, claro, claro que sí, ahí es donde tenemos que empezar a hacer esa prevención porque no queda en un espacio privado,
porque no es de un asunto privado, es de toda la comunidad, ¿no? Y muchos tenían la respuesta entonces también de intentar resolverlo con violencia, ¿no? Entre castigos, golpes. Entonces, ¿qué hace este chico? Pues también Claro, otra lo vez reproduce. vuelvo, ¿no? Y a Ujú, una violencia, ujú. se escala la violencia Y más amplia. escala. Y entonces, ¿qué sucede? No hay una prevención ni una atención adecuada a esa situación que se está presentando. Entonces, creo que ahí cuando las sociedades empezamos a mirar el impacto en todos los ámbitos y en todas las relaciones, es cuando decimos, hay que atenderlo. Sí, 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 definitivamente. Inclusive esto que comentabas sobre estos diferentes niveles, ¿no? Para poder brindar estas acciones de prevención. Desafortunadamente, a veces ya nos toca a un tercer nivel, ¿no? Ujú, Atenderlo, ya a un nivel en donde no haya secuelas y ya trabajamos con las secuelas, ¿no? Entonces, es a veces difícil contemplar que podamos trabajarlo a un nivel primario, ¿no? Y en donde se mezclan pues todos estos conceptos que puede tener la población respecto a lo que es precisamente lo que son las relaciones este, interpersonales, de pareja, familiares, ¿no? Y que se hace el uso de la violencia como un medio para resolver los ujú, conflictos. Y entonces en esta idea de estos pues mitos que puede haber al respecto y creencias culturales, ¿cuál consideras que ha sido como algunas de estas barreras o la barrera más difícil para ser derribada y que se puedan implementar estas estrategias de prevención de violencia de género pues con efectividad? entonces, yo creo que aunque se ha hecho bastante trabajo en romper muchas creencias, creo que hay creencias que se siguen repitiendo. Esto que decíamos, pues es su asunto, es un asunto de pareja o es un asunto privado, o ellos son los padres y son los que tienen que llamar la atención, por un lado, ¿no? Como otra vez situándolo en una cuestión eh, privada. Otra creencia Mm. creo que sigue siendo culpabilizar a quien vive en la violencia. Sigue siendo Ajá, como sí, claro. una creencia de que algo tuvo que hacer para o algo dejó de hacer para, ¿no? Ajá. Esta cuestión. Y cuando está en el ámbito familiar se va dando, sigue predominando esta idea de que se tiene que callar por el bien de la familia, como esté compuesta la familia, ¿no? Es Sí, como cuidar la la imagen de familia la tiene que, familia, la ¿no? familia, ¿cómo Ajá. vas a romper esa estructura familiar? ¿Cómo vas Ujú. a generar un conflicto en la familia si todos tenemos Sí, que llevarnos muy bien sí. en apariencia? Creo que son como esos obstáculos. En otros espacios, a lo mejor donde las autoridades ejercen este control, es como también esa creencia que es la autoridad y nadie se mete con la autoridad. Ujú. Nadie se mete con quien está ocupando un cargo, por ejemplo, y pues bueno, es la autoridad y cómo voy a cuestionarla, ¿no? Como, y no Sí. solamente esa creencia, sino hasta también temor, ¿no? Temor de que esta autoridad, tal vez ante que yo pueda denunciarla, Ajá. haga un ejercicio, ¿no? De violencia, de De abuso de abuso de poder sobre mí, poder. por Claro. poder tenerlo, ¿no? Y estos Sí. silencios y estas complicidades, en algún momento te comentaba alguna situación que se estaba dando de violencia, pero esa en un ambiente rural, en un ambiente Ajá. indígena, donde pues la comunidad sabía qué estaba pasando, pero era el que ocupaba el cargo de autoridad y Ah, pues nadie, sí. nadie decía nada, ¿no? Es Ujú. como, bueno, es asunto de ellos, es Ujú. una autoridad y mejor la comunidad, aunque sabemos qué está pasando, guardamos silencios. Y Sí. bueno, más adelante hay retomar este caso para decir cómo es Ajá. hacer esa comunidad, ¿no? A veces con quienes creemos que no, jóvenes que no lo hacen, pero se dan cuenta, ¿no? Pero sí, creo que esas barreras son parte de lo que se está dando. Te digo, aunque decimos que hemos ido avanzando, pero también tenemos que situarnos con qué y en qué espacios estamos hablando, ¿no? Tal vez en las ciudades, Sí. como esta ciudad donde contamos con más información u otras formas de información,
pues llegan O el otros alcance, aspectos, ¿no? ¿no? Que vamos Ajá. conociendo y que a lo mejor Sí, eso les sí, permite tener otras respuestas, pero en otros espacios o en otros ámbitos a lo mejor no llega, ¿no? Y sí, entonces eso lo también complica, esa ¿verdad? barrera está, ¿no? Ajá, claro, claro. Esa Porque, barrera también está. ¿O qué tipo de información ujú, también estamos y recibiendo? recibiendo. ¿No? Ujú. También. Ujú, Sí, 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 que ahí te escucho ahorita, sobre todo esto y pienso, ¿no? Pues dentro de la violencia de género, pues eso es violencia comunitaria también. ujú, Y entonces, pues eso nos lleva como a esta siguiente pregunta, en cuanto a cómo es que podemos lograr que una red comunitaria sea realmente sostenible, porque justo, ¿no? Ahorita compartías pues todos estos aspectos que influyen y que complican estos procesos, estas acciones. ¿Qué es lo que podría ayudar para que para que pueda sostenerse y pueda tener un impacto pues a favor, ¿no? De ir cambiando estas creencias y toda esta estructura social que es la que ujú. mantiene estas dinámicas de violencia. Y creo que en estas redes, ahorita me acordaba mucho con estas redes de mujeres que también han trabajado la prevención de la violencia en sus comunidades, pues romper otras creencias, porque también son juzgadas, ¿no? Es que, bueno, es que no tiene nada que hacer, por eso está ahí, ¿no? Ujú, sí, Ah, es que, o que tienen que hacer como este trabajo dentro de este trabajo de cuidado y este trabajo doméstico y luego estar inmersas en este trabajo de esta participación para prevenir la violencia, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que empezar y situar dónde conforman estas redes, no solamente de mujeres, incluyendo también a otros participantes, pero sí el poder precisamente hacer que su trabajo que están realizando, esa participación en esta prevención, va a tener un valor en un bien común. Ese es el valor, un bien común. claro. Entonces, esa parte también de romper con esas creencias, ¿no? De, ay, es que no tiene nada que hacer, es que mejor debería de estar en su casa atendiendo a la familia. Pues Uy, nuevamente sí, romper todas esas creencias, estas creencias de género, estas creencias tradicionales que van ajá, haciendo que esa participación se vaya limitando. O ajá, decir, ay, ¿para qué te claro. metes? O sea, creo que esta reflexión de todas esas ideas, este dejar de enjuiciar, sino más bien valorar su participación y el trabajo que están realizando y que es muy significativo, nos permite precisamente fomentar ese trabajo de red, pero además facilitar, ¿no? Y digo mujeres porque casi somos las que estamos Sí, trabajando para, ¿no? Un sí. bien común, un bien en el que, en el que podamos tener sociedades también de un mayor apoyo y de un mayor bienestar. Y entonces también facilitar esos trabajos cuando decimos, bueno, pues si todos compartimos el trabajo dentro de casa y el trabajo de cuidado, Claro. podemos tener la oportunidad de participar en mejores condiciones en estas redes comunitarias para la prevención de la violencia. Y ya estamos haciendo una acción, eso también es una acción, porque el hecho de que en mi espacio más cercano, familia, compartamos estos espacios son acciones que nos permiten trabajar con la violencia de género. Sí, claro. Esta labor hormiga, ¿no? Que tan importante consideramos quienes Ujú, hemos trabajado en estos temas de violencia de género y decir es que con nuestro granito de arena que aportemos en nuestros espacios, con la gente más cercana, y que entonces ahora esto nos da posibilidad de una acción mayor, ¿no? ujú. Al participar también, ¿no? De lo que son estas acciones en comunidad. Sí, y cuando vamos teniendo también esa visión crítica, cuando vamos cuestionando, me parece que ese es otro punto muy importante, cuando vamos Mm, ujú. cuestionando todas las creencias, cuestionando los comentarios, de las personas, será, no será, cuando hacemos este proceso de cuestionar, ¿no? Sí, sí, eso nos permite, ¿no? Tener como una visión más allá de esto, que aprendimos, ¿no? En nuestra familia, en nuestra comunidad, porque fue lo que recibieron Ujú. nuestros padres, de nuestros abuelos y así.
¿no? Y entonces es en esta invitación para hacer este cambio cultural, ideológico y en su momento, pues estructural, ¿no, Leti? Ujú, exacto. Sí, porque además yo te decía, esta parte de recordaba, ¿no? Como cuando empiezas a hacer esos procesos, también vas como abonando a que alguien más lo pueda hacer. Alguna vez te Ujú. comentaba este caso de una plática y donde había una situación de violencia y entonces lo sabían los y las compañeras de ese salón, de ese grupo de clase, Ajá, pero ella hacía preguntas, ¿no? Oiga, maestra, esto es violencia. Oiga, esto. Ella sabía que era una situación de violencia, pero una forma como de invitar a quien vivía la violencia y que podía hablarlo, era haciendo este ajá. tipo de preguntas, como dándole su voz, ¿no? De alguna manera es A como quien estaba viviendo esa a quien la estaba violencia. viviendo. No te digo Ajá, directo que ya la vive, ujú, pero a ujú, través de mis preguntas ujú. es que la información llegue a ella que lo está viviendo y se dé cuenta que eso que ella está viviendo no es natural, como lo aprendió, Ajá, ajá, exacto. sino que hay algo que está pasando y que se tiene que cuestionar y se tiene que preguntar. Entonces, me parece que esos procesos nos van ayudando de una manera a hacer comunidad, a una manera de poder cuestionar esas creencias y yo ser como un ente activo. Esta adolescente fue un Ujú, ente ujú, activo. ujú. Sí, Yo claro. pregunto para que ella pueda escuchar. Yo Para escucho, que llegue el llegue la mensaje información a su compañera, ¿no? sin ser Ajá. así directamente, maestra, ya está, ¿no? Como una parte acusatoria, como una parte, Que se ¿no? sienta De evidenciarla, señalada, ajá, no, evidenciar. señalada. Si ya de por sí la jovencita era señalada, era como algo conocido por esa, esos integrantes de esa comunidad, pero una Ajá, forma de ajá. hacerlo, ella que lo escuche y se cuestione si realmente lo que está viviendo Ujú, natural es válido. ujú, ujú. Entonces me pareció un ejercicio Sí, bien claro. interesante y esta chica pues se forma parte, ¿no? De una red, porque las redes empiezan con dos, tres personas que podemos ir también permeando todos estos mensajes, ¿no? Sí, y fíjate que me dejas pensando justo en la importancia de poder ir construyendo estos puentes de comunicación para que se pueda hacer llegar toda esta información, que pueda hacer esta invitación a la reflexión para los integrantes de estas comunidades y a la vez para que entonces puedan ir formando redes que permitan precisamente ir fortaleciendo la comunidad. Y entonces que me imagino que ahí está la labor de quienes llevan a cabo acciones de prevención comunitaria, como en tu caso, para que entonces puedan contar las comunidades con herramientas, con recursos para hacer esta construcción de estos puentes y que sepan además qué mensajes son los que se requieren que lleguen, ¿no? Para que se abra esta conciencia, para que se hagan estas reflexiones y que las personas a partir de ahí se animen a denunciar, a romper el silencio y saber que cuentan con la comunidad para apoyarse en la misma como una red de apoyo y que entonces sepan que no están solas y que esto les permita empoderarse y entonces pues animarse a tomar acciones, ¿no? Para atenderse. Y es que me quedaba pensando como esto también de las redes, ¿no? Y el Ah, poder identificar cuáles son las redes y qué tipo de apoyo me pueden dar, ¿no? Porque ajá, pensaba en este caso, esta chica dice, pues se puedo identificar, tal vez no tengo en mi comunidad escolar, tal vez ujú, identifico una, tal vez no todos, pero por lo menos una persona identifico que me puede a lo ajá, mejor acercar información. No ajá, llevar tal vez de la mano a presentar alguna denuncia, pero a lo mejor sí brindarme información hasta de dónde puedo acudir. Pero a lo mejor él ujú, puede tener otra red de apoyo. Y entonces vamos mirando cuáles son las redes con las que tengo y qué me puede dar cada red. ¿Qué me puede dar? ¿Hasta ajá, dónde?
alcances y límites de esas redes. Y recordaba porque allí tenían una red de una autoridad, de unas regidoras de género, de salud, que podían darle seguimiento. ¿No? Ya Ujú. entonces decimos, vamos ubicando, sí. Entendí que director o directora de la escuela no, pero entendí que estas sí personas pueden ser parte de mi red. Ajá, Y ajá. creo que eso vamos mirando, cuáles son esas redes. Y la otra, me parece que también yo cómo puedo ser como una red, porque yo también puedo ser una red de alguien, como esta Sí, jovencita. claro, Sí, claro. puedo ser una red de ella, Ajá. preguntando en un curso de prevención de Ujú, violencia de ujú, género ujú. para que ella lo escuche. Fui una red Para activa en ese aclararle, momento. ¿no? Yo puedo Ajá. serlo en Sí, ese claro. momento. Tal vez no me llevo con ella, pero en ese momento lo puedo hacer. Saliendo de clase a lo mejor no, pero ya en ese día y en ese momento fui su red de apoyo. Qué importante fue, claro. Ajá, y alguien más, entonces voy identificando y también ser que puedo ser una red. Claro, mis alcances y mis límites como red, pero puedo serlo también y eso es hacer comunidad también. Sí, por supuesto, claro. Tal vez yo le puedo compartir a alguien más. Mira, estos están los espacios, teléfonos, cuando tú decidas, aquí está. Tal vez no, vecina, no me llevo con usted, pero no, tengo esta información que se la puedo proporcionar. Aquí está. No me tiene que contar nada. Ujú, ujú. Sí, por Tómela o supuesto. cuando guste o hay espacios o no sé, como otras acciones que nos puedan permitir. ¿No? Sí, no hay una acción menor, ¿no? O sea, todo con lo cual podamos contribuir para ir fortaleciendo estas redes de apoyo, que quienes están siendo víctimas de violencia sepan que no están solas, que no están solos, porque también, ¿no? Ujú, Niños, adolescentes, hombres, adultos también pueden vivirlo, pero como decías hace rato, en las estadísticas siguen planteando que es mayor la población femenina, ¿no? Que vive esta ujú, violencia. Y entonces, para quien esté viviendo una situación de este tipo, saber que cuenta con una comunidad que le puede dar todo este apoyo, no solo los apoyos institucionales, como decías, o las ONGs, ¿no? Que han hecho una gran labor en ese sentido, ujú. como en las que tú has participado, sino que como comunidad, como integrantes de la comunidad, podemos aportar. No hay aportación menor, repito, ¿no? Ujú. En ese sentido. Leti, nos come el tiempo. Ay, es un tema tan amplio, tan importante. Eso me da cabida para invitarte para que nos pongamos de acuerdo y podamos hablar sobre temas, a mayor profundidad sobre esto que estamos platicando. Pero, ¿qué te parece si a manera de conclusión, como comentaba yo, en un inicio, pues hoy, en este momento podamos definir nuevamente a qué nos referimos entonces con prevención comunitaria y su importancia en el tema para erradicar? Ojalá yo soy, sigo con esa idea de que no nada más disminuyan los índices de violencia, sino podamos en su momento poderle erradicar. ¿Cómo concluirías a qué nos referimos con prevención comunitaria? Yo lo ubico mucho en estas acciones que podemos hacer en lo cotidiano, cada una de estas personas que conformamos esa comunidad. Y yo decía como hasta algo tan sencillo como identificar un chiste y ese chiste ni siquiera reírme. Y esa es una gran contribución, estos chistes donde desvalorizan a las personas y entonces digo, pues yo no me río. Empezar a cuestionar programas, cómo se dan esos mensajes. A ver, puede gustarme esta canción, pero ¿cuál es la letra? Entonces la empiezo a cuestionar, la empiezo a reflexionar. Yo creo que son acciones que vamos mirando. A lo mejor hay alguien que vive una situación ya antes de emitir el juicio, como poderme plantear, no, pues tal vez puede ser esto y esto y esto, por eso esta persona está actuando de esta manera, pero ¿qué puedo hacer y qué puedo contribuir? ¿No? A veces enjuiciamos, ay, esa mujer toda descuidada que está ahí, pues yo no sé cuál es su contexto, cuál es lo que está Ah, viviendo. sí, claro. Antes de enjuiciar, pues a Sí. ver, espera, ¿qué está Ujú, sucediendo a esta ujú, persona? ¿Qué le ujú. está pasando?
¿no? Ah, Entonces, no porque yo vaya y, a ver, cuénteme, no, pero el poder antes de hacer un juicio, ¿desde dónde viene ese juicio? Porque es un juicio a partir de mi creencia, de ujú. lo que yo veo. Entonces, también tengo que cuestionar mis propias creencias, mis propios valores. Entonces, creo que eso tiene que ser como acciones bien cotidianas. Por eso digo, la prevención comunitaria, nosotros como ciudadanos, ciudadanas, es esas acciones que voy haciendo de manera cotidiana, como tú decías, un trabajo en hormiga, que el impacto tal vez no es así, ¡fum!, radical, pero sí empieza a ser, ¿no? Empezamos a hacerlo. No guardar silencio, creo que también, yo sé que es difícil, pero también el silencio, pues fortalece estas cuestiones de abuso de poder, ¿no? Y de violencia. Creo que el poder también, romper el silencio, cuestionar. Así es, así es. Pues Leti, muchísimas gracias. No, Muchísimas, gracias a ti. Gracias, gracias por permitirme, ¿no? sí, y que podamos aprovechar estos espacios para que justo sean, eh, se abra la posibilidad de que llegue más esta información, ¿no? A lugares, este, pues aquellos en donde difícilmente, ¿no? Se accede precisamente a toda esta orientación, a todos estos recursos y que pues la maravilla, ¿no? De esta tecnología pues ahora nos lo permite y Ujú. bueno, pues que podamos contribuir de esta forma Muchas en gracias. esa labor hormiga nos encontramos. Muchas gracias, Leti, y ojalá pues pronto nos Gracias. puedas visitar de nuevo. Muchas gracias y gracias por el espacio y gracias. Gracias. Llegamos al final de este episodio. La prevención no es un evento, es un hábito que empieza con una conversación en la tienda de la esquina, en el grupo de WhatsApp de la escuela o en el parque. Gracias por escucharnos. Gracias a Leticia López Magno por compartirnos su experiencia. Y a ti que nos escuchas, nos puedes encontrar por Spotify, Apple Podcast y por el canal de YouTube en voz alta, Sanar en Colectivo. Suscríbete, dale like y sígueme en mis redes sociales. Sigamos construyendo comunidad. Comparte este episodio para que llegue a más personas que lo necesiten. Nos encontramos en el próximo episodio. Y recuerda, romper el silencio abre caminos de sanación. Hasta pronto.